Hola mis queridos hermanos y hermanas, espero estén muy bien. Hoy día quiero compartir con ustedes una predicación que hice hace unos años atrás. Esta predicación es acerca de Jacob. ¿Ya? Ustedes saben que Jacob, el nombre Jacob significa quien agarra el talón y también significa suplantador o engañador. Cuando nace Jacob, primero nace su hermano Esaú y después atrasito de él, agarradito de su talón, nace Jacob. Y después muchos años adelante, muchos años después, cuando la primogenitura estaba en juego y que le correspondía a Esaú, Jacob decide, con ayuda de su mamá, de arrebatar esa primogenitura y engañar a su padre. Esaú, su hermano, era bien peludo. Entonces, eh, Jacob decide, junto con su madre, ponerse pieles de animales para hacerse parecer como su hermano y así engañar a su padre. Su padre cae en esto y le da la primogenitura a Jacob. Entonces de esa manera nosotros vemos que el nombre de Jacob, que significaba quien agarra el talón, y suplantador, se vuelve en realidad en su vida. Entonces, si eso lo vemos, lo extrapolamos a nuestra vida, muchas veces nosotros también cometemos errores. Aquí no hay nadie que pueda decir que no ha cometido un error. Pero nos damos cuenta de que esos errores que nosotros cometemos muchas veces vuelven a nosotros. Me pregunto, ¿qué pasaba cada vez que alguien le decía o llamaba a Jacob y le decía, oye Jacob, o hey Jacob? Si ese nombre significaba suplantador, si ese nombre significaba quien agarra el talón, tratando de ser primero. Cada vez que alguien le llamaba así, siento que a lo mejor en su cabeza, en su mente, le hacía recordar esos errores que él cometió. Errores voluntarios. Nadie le obligó a hacer eso, sino que él voluntariamente suplantó a su hermano. Entonces cada vez que alguien le decía Jacob, cada vez que alguien le decía oh, Jacob por favor esto, Jacob por favor esto otro, le recordaban y le llenaban su mente de ese error que había cometido, de esa cosa mala que había hecho. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Circunstancias en nuestra vida nos recuerdan las cosas que hicimos en el pasado. De alguna manera el diablo urde cosas para que nosotros nos recordemos y nos sintamos avergonzados por las cosas que hicimos en el pasado. Hay circunstancias en nuestra vida que nos traen en la memoria esos problemas, esos errores, esas metidas de pata, esas cosas que a lo mejor nosotros no queremos exponer y que nos sentimos avergonzados de eso. Y Jacob se sentía así. Pasaron los años, y después Jacob tiene un entrevero, una batalla con un personaje que según muchos historiadores, muchos eruditos de la Biblia, creen que es una persona, una personificación de Jesús, de alguna manera. Y Jacob tiene un entrevero, tiene una batalla con él, y se ponen a forcejear y todo esto. Y después de esto, esa persona, Jesús, podríamos decir, o Dios mismo, le cambia el nombre a Jacob. Y ya no se va a llamar más Jacob, sino que se llama ahora Israel. ¿Y qué significa Israel? Quien triunfa con Dios, o triunfante con Dios. Triunfante con Dios. Ya no más engañador, ya no más suplantador, sino que triunfante con Dios. Y en este momento Dios te cambia tu nombre. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, también Dios nos cambia el nombre. También Dios nos hace ver que somos una persona distinta. Ya no más el que miente, sino el amado de Dios. Ya no más el dejado al último, sino que el escogido por Dios. Ya no más el que peleó, el que estafó, sino que el que Dios escogió por alguna razón. Así te llama Dios en estos momentos. Pero muchas veces el cambio no es igual. Muchas veces el cambio es un poquito tumultuoso. Y en la Biblia se muestra así, porque no todas las veces de ahí en adelante a Jacob se le llama Israel, sino que se le llama Jacob y se le llama Israel. Y hay una parte que es muchísimos años después,
cuando Moisés es llamado por Dios en la zarza ardiendo, que a mí me llama mucho la atención. En el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 13, Moisés le dice a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si lo dejamos así, es muy poderoso lo que dice. Es muy poderoso lo que está diciendo aquí Dios: yo soy, así tienes que decirme. Pero después el versículo 15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y yo pienso que en estos momentos Dios diría el Dios de Israel, porque es el lado bueno de Jacob. Es el lado que es vistoso, es el lado que todos quieren ver, es el lado que representa mayoritariamente lo que Dios quiere en nosotros. Pero Dios se presenta como el Dios de Jacob. Y esto es una enseñanza que nos deja a nosotros, de que Dios no se avergüenza de nuestro pasado. Dios no se avergüenza de lo que hicimos. Dios se presenta como el Dios de Jacob, mostrándole a todo el mundo, mostrándole a todo Israel, mostrándole a todo el pueblo que Él es Dios aún de las cosas malas. Él es Dios aún de las metidas de pata. Él es Dios aún del engañador, aún del mentiroso. Él es Dios de todo y no se avergüenza de ti y nunca se va a avergonzar de ti, porque Dios te ama y te escogió y te está formando y está cambiando las cosas malas, pero Él nunca, nunca se va a avergonzar de ti. Nunca. Padre Celestial, te adoramos, Señor. Tú eres el Dios de Jacob, como también de Israel. Padre, te damos gracias porque tú nunca te avergüenzas de nosotros. Tú siempre estás ahí. Siempre, Jesús. Dale paz a cada uno de los corazones de quienes están escuchando esto. Por favor, te lo pido. Tu nombre, Jesús. Amén. Que estén bien.